Bueno, antes que nada agradecerle su presencia a este respetable público aquí en este auditorio. Les doy la bienvenida. La conferencia que vamos a tratar, el tema es referido a los aspectos transversales del derecho civil patrimonial. Voy a empezar presentándoles al doctor Roger Vidal Ramos. Él es abogado por la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco. Tiene un título de segunda especialización en Derecho Ambiental y Recursos Naturales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un curso de posgrado de especialización en Derecho de Arbitraje por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Un curso de especialización en Derecho Laboral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente está cursando estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además es colaborador en las publicaciones de Gaceta Jurídica, además de docente en la Universidad Autónoma del Perú y Universidad César Vallejo, y es presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil y socio del estudio Vidal, Melendres y Palomino Abogados. A continuación le cedo la palabra al doctor para que empiece su disertación. Buenas noches, saludar al doctor Emilio Valareso, gran amigo mío, docente de esta ilustre Facultad de Derecho, al doctor José Perón Barrantes, con quien compartimos cátedra, gran amigo, y al doctor Campos, que nos acompaña en la mesa de honor. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy se titula El mercader de Venecia y la cláusula penal, para lo cual vamos un poco a recordar algunas nociones importantes de la teoría general del contrato. Recordemos que el contrato representa una institución fundamental para el derecho civil. Toda persona por algún momento en su vida va a celebrar un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento o cualquier tipo de contrato. Hay principios medulares fundamentales del contrato. El primero de ellos, que viene a ser este principio de autonomía privada, este principio que es fundamental, comprendido como esta potestad que brinda el Estado para que los privados puedan autorregular sus intereses. El principio de pactam sunt servanda, la fuerza obligatoria del contrato, que obliga a que acreedor, deudor, compradores y vendedores puedan respetar todas las cláusulas del contrato y la esencia del contrato. El principio de la buena fe contractual, comprendida como este deber de brindar una información correcta en la búsqueda que el contrato se llegue a culminar este deber de veracidad. El principio de buena fe pues tiene que ser comprendido en la forma más amplia, ¿no? Este deber de información, colaboración mutua que se tienen que dar las partes contratantes. Es así que bajo estos principios todo contrato lo refiere nuestro Código Civil, se deben de negociar, celebrar y ejecutar en base al principio de la buena fe. Y entramos al tema de fondo. Muchos de repente en los años que atravesaron el colegio, de repente en la universidad pudieron dar lectura de esta obra muy conocida, El mercader de Venecia, de William Shakespeare, pero de pronto pudieron ver la película, que también es un resumen muy interesante, con Al Pacino, gran actor. La parte más importante de la obra de Mercader de Venecia, de que por sí tiene una obra de carácter jurídico, un contenido muy importante, sobre todo para el derecho civil, les voy a relatar dos pasajes muy importantes. El primero de ellos viene a ser esta conversación que sostiene un mercader, Shylock, un judío, que era conocido como un prestamista, y de por sí pues toda la sociedad inglesa tenía repudio a esta clase, ¿no? Que acaparaban mucho dinero, que no eran cristianos, pero que únicamente se les buscaba para un tema económico.
Es ahí donde dos mercaderes venecianos jóvenes, Antonio y Basanio, llegan ante Chiloc a pedir que les presten una suma de dinero. Los primeros argumentos que Chiloc expone van a un tema ético y moral, ¿no? ¿Cómo es que tú pides que te preste dinero a un judío cuando tú hace pocos días me escupías o me insultabas? Es así que en todos estos argumentos Basanio y el mismo Antonio veían perdida esta oportunidad para que el judío les pueda hacer este préstamo de dinero. Y he aquí un tema interesante donde lo relatan en la obra, donde le dice qué garantías tú me puedes dar para el fiel cumplimiento de la devolución de esta suma de dinero. Y de pronto los mercaderes le dicen que tenemos barcos que van a ir a diferentes partes del mundo, y lo que le dice Chiloc es sí, pero los barcos son de madera, se pueden hundir, ¿no? Empieza a dar argumentos respecto a que el patrimonio que tenían esos dos mercaderes no les generaba confianza, garantía para que se le pueda hacer la entrega del monto de dinero que se iba a prestar. Es así que pactan un acuerdo que se le presta una cantidad de suma de dinero, y en forma adicional Chiloc pide una garantía que viene a ser una penalidad, ¿no? Y el fondo de la penalidad era que pues si es que no se cumpliera con la devolución del dinero en el momento pactado, el judío podía hacer el cobro de la penalidad, que consistía en 100 gramos de la carne del cuerpo del deudor. Hoy a la fecha eso sería nulo, acto jurídico nulo por la nulidad virtual, porque estaría yendo en contra del orden público, las buenas costumbres, ¿no? Y si lo interpretamos de otra forma, como lo vamos a ver más adelante, se podría dar muchos supuestos. En tal sentido, indiquemos que la cláusula penal o las penalidades van a ser estipulaciones que se encuentran en un contrato, que van a estar dentro de la negociación o pueden ser pactadas en forma posterior. Es importante tener en cuenta que la parte más importante de las penalidades van a ser en la etapa de las negociaciones, porque estas penalidades tienen que cumplir ciertos requisitos, como todo acto jurídico: la licitud de la penalidad, la pena a la cual se le está obligando al deudor que pueda cumplir, realizar pues cierta actitud o dar una suma de dinero, tiene que estar dentro del ámbito de lo licitud, de lo posible. Segundo, que exista capacidad del acreedor que se está comprometiendo a cumplir esta penalidad, y que el objeto de la penalidad sea física y jurídicamente posible. Es importante esta primera etapa porque en la práctica sucede que en muchas ocasiones las penalidades son impuestas en forma unilateral para el acreedor. Perfecto, todo el derecho de obligaciones gira a que existe un dominio, una posición fuerte por parte del acreedor, que va a buscar tener las mayores garantías para que este deudor cumpla la prestación debida, pero sin embargo es importante fijar que las penalidades tienen que ser negociadas acorde al principio de equilibrio jurídico y económico. ¿Por qué un principio de equilibrio económico? Si nos vamos a permitir que la penalidad, pues dentro de las diversas funciones que tiene la cláusula penal en nuestro Código Civil, puede ser la primera que busque una indemnización adelantada, porque viene a ser un pacto anticipado que hace acreedor y deudor en el supuesto de un incumplimiento parcial, tardío, defectuoso, imputable al deudor. Antes de que se llegue a un juez, ellos calcularon, fijaron cuál podía ser un monto justo, razonable como penalidad. Pero mi pregunta es, al momento que yo contrato con una empresa, ¿yo podría determinar si esta empresa tiene el patrimonio suficiente para que pueda pagar esta penalidad? Me parece que sí. Le voy a comentar dos ejemplos que los tengo en la práctica legal. El primero de ellos es un boxeador muy conocido, con el cual vengo trabajando hace más de 2 años, peleó hace un par de semanas, y sucede que a este boxeador, una empresa muy conocida
prendas, de jeans y diversas ropas, le dicen, mira, vamos a contratar contigo, lo que queremos es que tú nos seas un espacio en tu short, ¿no? Y que puedas mencionar a esta empresa en cada presentación que sea en un canal, y etcétera, ¿no? Firman un contrato. Bueno, el contrato, dentro de las cláusulas intuito personal, donde se le obligaba a él por su el lugar que tiene como deportista, se exigía que todas estas condiciones lo cumpla solamente él, pero sin embargo tenía una penalidad. Le imponían 100 UITs como penalidad si él no salía a una presentación con el logo de esta empresa. ¿Y cuánto era el monto que él recibía en forma aproximada por estos 12 meses que duraba el contrato? 10.000 soles. ¿Hay sentido de que tú puedas imponer una penalidad tan elevada cuando la contraprestación que recibe una de las partes es mínima? Aquí no hay un equilibrio económico. Nos costó una negociación de 3 meses con esta empresa textil para hacerle comprender que sería mucho más fácil ir al Poder Judicial, y me parece que cualquier juez va a hacer la reducción de esa penalidad, porque es excesivamente alta y pues no hace falta muchos medios probatorios para darse cuenta que es una penalidad abusiva. Es por eso que se indica que debe de haber un equilibrio económico, porque si yo sé que es una empresa pequeña y que el contrato es un monto de 10.000 soles, ¿qué saco yo imponer una penalidad de 100.000 soles? Si sé que no la va a cumplir. Simplemente es importante tener en cuenta la capacidad económica o patrimonial para imponerle una penalidad justa, adecuada. Es importante resaltar que el equilibrio jurídico debe estar enmarcado en este vínculo contractual. El contrato, en esencia, permite que ambas partes tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. El hecho de ser deudor no significa pues que voy a estar sometido a lo que siempre diga mi acreedor. Existe un principio de equidad y el contrato es eso. El contrato es la representación de un equilibrio jurídico y económico. Segundo, un caso donde también me pude dar cuenta que hay una penalidad muy elevada es en estos contratos de intermediación laboral, ¿no? Sucede que acá es un contrato no tan conocido, pero que tiene un ámbito civil y hay un ámbito laboral. La empresa de intermediación se encarga de asignar trabajadores, supongamos a un gimnasio, ¿no? 10 trabajadores. Entre la empresa de intermediación y el gimnasio hay un contrato de intermediación laboral que es un contrato civil, y hay un contrato laboral entre la empresa de intermediación con los trabajadores, ¿no? Lo que hacen es asignar, provisionar trabajadores, donde la relación laboral es entre la empresa de intermediación y los trabajadores, y entre el gimnasio y la empresa de intermediación hay un vínculo civil. Acá hay algo interesante que no sucede en otros contratos. La empresa de intermediación le manda una estructura de costos a cualquier empresa usuaria, gimnasio, banco, cualquier empresa que requiera los servicios de limpieza. En esta estructura de costos se detalla en forma muy expresa cuáles son los montos de remuneración de cada trabajador, sueldo mínimo, asignación familiar, el costo de los materiales de limpieza, la utilidad que percibe la empresa, dirige B. Tanto así que la empresa usuaria, la que contrata a la empresa de intermediación, sabe lo que está pagando y sabe la utilidad que va a obtener la empresa de intermediación. Este gimnasio se le ocurrió fijar una penalidad del 30% de la facturación, lo cual, al margen de ser excesiva, contraviene derechos laborales. ¿Por qué? Me explico. Si yo, empresa que se beneficia de los servicios de limpieza de los trabajadores de una empresa de intermediación, tengo mi estructura de costos y tengo pleno conocimiento que solo el 10% de la facturación es utilidad, porque si pongo una penalidad muy elevada estaría chocando con derechos laborales, los cuales pues, los derechos laborales son intangibles. O sea, no puedes tú fijar penalidades como empresa que va en contra del pago a los trabajadores.
¿no? Fue un tema que nos tocó negociar por mucho tiempo, pero al final pudieron comprender. Es por eso que resalto que las penalidades son importantes. No hay la menor duda que todo acreedor desea que el contrato sea ejecutado, ¿no? Ese es el gran temor, porque también la cláusula penal tiene una finalidad disuasiva de generar un impacto a que el deudor cumpla con la prestación de vida. Pero sin embargo, si yo impongo penalidades elevadas que no tengan equilibrio jurídico y económico, se va a lograr lo que sucedió con Chiloc. Y ahora vamos a la segunda parte, ¿no? Bueno, sucede pues que Chiloc entrega la suma de dinero, un contrato de mutuo, y los dos mercaderes felices. Llega el momento importante que busca todo acreedor, que se le pague o que le entreguen la prestación de vida. Por diversos motivos, el deudor no pudo hacer la entrega del dinero que se había comprometido en entregar en tal fecha. Ante eso, viene un tema muy interesante, se apertura un juicio oral. Chiloc va ante el jurado de Venecia y expresa lo que todo acreedor en un momento lo puede hacer, que se ejecute la cláusula penal. Y aquí hay una eterna discusión, sobre todo en torno a la cláusula penal. La autonomía privada, lo pactado por las partes, versus una posibilidad que un tercero ajeno al contrato reduzca la cláusula penal a su libre criterio, el juez. Es un tema que se discute porque para muchos profesores y sobre todo para los seguidores del famoso análisis económico del derecho, consideran pues, que no se debería intervenir en el contrato. Entonces, es un tema bastante debatible, pero sin embargo el Código Civil lo permite, ¿no? Se da la potestad que un juez pueda reducir esta penalidad. Sucede que en esta parte de la obra y en la misma película van a haber debates encarnizados, ¿no? Al margen del tema del cristianismo y del judaísmo, es que se está enfrentando el mismo Estado contra las leyes. Entonces, de pronto se cuestiona el sistema jurídico, ¿no? Si yo he pactado este contrato y tengo esta penalidad, yo exijo que se cumpla la ley. Y el mismo Chiloc, el mismo judío, hace tambalear a estos magistrados. En forma muy astuta, Porcia se disfraza de un joven juez y da una interpretación distinta a la norma, ¿no? Le dicen, perfecto Chiloc, vas a poder tener la penalidad que tú quieras, ¿no? Lo amarran al deudor para que le corte la carne, pero le dice, aquí no se estipula, ¿no? Que vas a hacer el cobro de la penalidad con ninguna gota de sangre y únicamente tendrías que sacar 100 gramos de carne, ni más ni menos. O sea, en realidad te lleva a un escenario que hace que el mismo acreedor ya no quiera cumplir con la ejecución de la penalidad, y al final Chiloc queda sin soga ni cabra, porque bajo una interpretación de la ley se dice que aquel que va a atentar contra la vida de un veneciano está penado y se le condena a que se le quite el 50% de sus propiedades y que se vuelva al cristianismo. Y en una interpretación, en cualquier momento podría pasar eso. El acreedor, por no negociar e imponer una penalidad justa, adecuada y equilibrada, podría volverse un Chiloc, porque si vas a un juez y de pronto tu penalidad fue muy elevada, puede ser también que el juez te baje la penalidad a un monto que tú tampoco lo consideres justa. En realidad, del mercader de Venecia se puede sacar muchas conclusiones, pero en la última parte se puede ver que también hay un claro abuso del acreedor. Porque si yo hice un préstamo de dinero, pacté una cláusula penal, o sea, lo mínimo que yo deseo es que se cumpla la cláusula penal, pero sin embargo, la interpretación que le da la Corte, los magistrados, es muy distinta, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque casi la mayoría de contratos hay penalidades. Entonces, y a esto va
la reflexión para nosotros, ¿no? Para los abogados, para los que van a ser futuros abogados, que uno tiene que acompañar a un cliente desde la negociación del contrato y poder estipular todo esto. En tal sentido, resumiendo, es importante tener en cuenta que la cláusula penal o las penalidades tienen que ser negociadas. Por más empresa acreedora o fuerte dentro de la contratación, que pueda ser una empresa poderosa, que tenga un gran respaldo en el mercado, es importante ser consciente de la penalidad que se está aceptando, de su posibilidad física, jurídica, de la licitud de esta penalidad y de la posibilidad económica de que se pueda cumplir, tanto para el acreedor como para el deudor, porque ¿qué sería lo más triste para un acreedor? Pactar una penalidad que no te la cumple y encima te piden la reducción frente a un juez. Puede pasar, puede pasar. Segundo, que el deudor también acepte penalidades que va a poder cumplir, ¿no? Y en esto resaltando la importancia, ¿no? La teoría del acto jurídico nos indica pues de ciertos requisitos que hacen posible que este acto jurídico pueda marchar en forma correcta. Para concluir, la penalidad es un instrumento regulado en el derecho civil que, visto en forma positiva, permite que las partes en forma anticipada fijen los posibles daños que puedan suceder. ¿Y qué se evita con eso? La carga probatoria, y se deja que las partes se pongan de acuerdo, lo cual es muy importante. Segundo, sirve de una garantía para que el acreedor tenga la tranquilidad de que se va a cumplir la prestación debida, y a la vez que el deudor haga todo lo posible para cumplir con la prestación debida. Y por último, recordemos lo que les estaba comentando, es el contrato y con ello la negociación de una penalidad tiene que tener un equilibrio económico y jurídico. Si distorsionamos esto, tanto el acreedor como el deudor podrían estar incursos en problemas procesales y se estaría permitiendo que esta autonomía privada, producto de que una de las partes se excedió, al final pues pueda ser conocido, ¿no? Y cuestionada por un tribunal arbitral, un árbitro o cualquier juzgado. Gracias. Continuando con la conferencia, a continuación les presento al doctor José Antonio Veragún Barrantes, quien es juez supernumerario del 10º Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima, es abogado por la Universidad de Huánuco y bachiller en Ciencias Económicas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Posee estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad de Huánuco. Asimismo es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, docente universitario e investigador de la Universidad Autónoma del Perú y es miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil. Queda en el uso de la palabra. Buenas tardes. Primero quiero agradecerle al doctor Emilio, gran amigo tanto de Roger como mío, por la generosa invitación. Quiero agradecerles a ustedes por su presencia y quiero hacer una pequeña precisión en la hoja de vida que ha leído tan amablemente el señor. Yo he sido juez de paz letrado, actualmente estoy dedicado al ejercicio libre de la abogacía, ¿no? Como nos gusta decir, soy abogado litigante. No obstante ello, sí he ejercido el cargo de juez el año pasado por un periodo relativamente corto de 6 meses, ¿no? Básicamente el tema que yo quiero compartir con ustedes es esta nueva mirada a la fe pública registral y la ilicitud de los actos jurídicos. El evento que nos convoca trata de proponer una mirada transversal del derecho civil, es decir, una mirada que
que observe una línea que atraviesa todo el derecho civil. Y el tema que yo quiero compartir con ustedes cumple precisamente esa finalidad. Vamos a ver en este tema presentes dos instituciones jurídicas de dos libros distintos del Código Civil o hasta tres libros distintos del Código Civil. Me refiero al libro de acto jurídico, me refiero al libro de derechos reales y específicamente a las figuras de la propiedad y de la posesión, y me refiero al libro de los registros públicos. El tema lo he planteado de la siguiente manera y voy a enunciar, no voy a poder utilizar todas las diapositivas por el tiempo que nos ha sido asignado, pero voy a enunciar de modo general cuáles son las aristas sobre las que gira esta breve conversación que quiero iniciar con ustedes. En primer lugar, quiero que recordemos el concepto de la fe pública registral, que está establecido en el artículo 2014 del Código Civil, que básicamente dispone que quien adquiere un derecho, por ejemplo, quien compra un inmueble de persona que aparece habilitada o facultada en registros públicos para transferir el derecho, mantiene su adquisición aunque después se rescinda, anule o invalide el derecho de quien transfirió. A tiene un inmueble registrado a su nombre en la Oficina de Registros Públicos. Pretende venderle el inmueble a B para que B pueda oponer su derecho, para que B pueda hacerse propietario del inmueble y oponer su derecho de propiedad a terceros. Debe acudir a la Oficina de Registros Públicos, pedir una copia literal del inmueble y verificar si quien le vende el bien es propietario. Así de simple es el principio de la fe pública registral. De tal modo que si por algún motivo el título de quien te vendió se invalida, no te afecta a ti, porque tú has actuado amparado por la fe pública que otorga el registro público. Básicamente es bastante lógico que eso suceda, porque si los registros públicos, que precisamente dan esa garantía de publicidad de los actos y los derechos inscritos, no pueden oponerse como garantía del surgimiento de los derechos, sencillamente estaríamos en la esquizofrenia jurídica o en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es cierto? Para eso sirve registros públicos, para que yo pueda acudir y generar seguridad jurídica respecto a una adquisición. En líneas generales se ha estado aplicando con mucha contundencia el precepto establecido en el artículo 2014 del Código Civil sobre la fe pública registral, en concordancia, por ejemplo, con el artículo 1135 del Código Civil, que establece la concurrencia de acreedores, ¿no es cierto? La concurrencia de acreedores de bien inmueble. Esa sería la primera arista. La segunda arista tiene que ver, como les decía, con el derecho de propiedad y con la posesión. Resulta que el derecho de propiedad es un derecho que tiene varias formas de adquisición. Una de estas formas de adquisición de la propiedad es la prescripción, valga la redundancia, adquisitiva de propiedad, prescripción adquisitiva de dominio o usucapio. La prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquirir la posesión que beneficia al poseedor del bien, que en cualquier supuesto penoso y negativo ejerce la posesión por 10 años, en cualquier supuesto penoso digo, puede haber un supuesto mucho más beneficioso, en cuyo caso solamente necesitaremos 5 años, pero en el peor de los casos tú debes ejercer la posesión por 10 años con determinadas características. ¿Cuáles son esas características? La posesión debe ser continua, es decir, ininterrumpida.
debe ser pacífica, no debes vivir guerreando ni ocultándote, debe ser pública y debe tener una intención especial del poseedor, que los romanos denominaron animus domini, pero nosotros podemos reconocer al animus domini como la intención del poseedor de comportarse como propietario y por lo tanto excluir a los demás de los beneficios del uso y del goce del bien. Entonces, tenemos esta segunda figura que es la posesión en vías de usucapión, la posesión continua, pacífica, pública, con animus domini, en el peor de los casos por 10 años. ¿Por qué digo en el peor de los casos? Porque se hace la diferencia entre la posesión con justo título y buena fe, en donde solo se le exige al poseedor para adquirir por prescripción 5 años de posesión, que es también llamada la posesión ordinaria o corta, en tanto que la prescripción ordinaria o corta, en tanto que la prescripción extraordinaria o larga se da en cualquier supuesto, aun cuando no exista ni justo título ni buena fe. ¿Un usurpador puede adquirir por prescripción? Por supuesto, si al 10º año se verifica que su posesión es continua, pacífica, pública y con animus domini. ¿Dónde vamos a ver aquí enfrentado el derecho y dónde vamos a ver el análisis transversal del derecho civil patrimonial? Resulta, ¿se acuerdan de A y B, no es cierto? A le vende a B un bien y B, para generar seguridad jurídica, ¿qué hace? Básicamente acude a los registros públicos, pide una copia literal y verifica que A es su vendedor. ¿No? Lo vamos a poner para entenderlo con mayor facilidad con nuestros colegas que nos van a prestar sus nombres para el ejemplo, ¿no? El doctor Vidal quiere vender su propiedad. Él tiene el derecho de propiedad inscrito en los registros públicos, entonces le ofrece en venta el bien al doctor Emilio Valareso. El doctor Emilio Valareso acude a registros públicos, pide su copia literal y verifica que quien es propietario en registros públicos es el doctor Vidal. Por lo tanto, acuden a la notaría, firman la minuta, se hace el bloqueo y al tiempo están firmando la escritura pública de compra-venta, luego de lo cual se emite el parte notarial y el doctor Emilio Valareso es el nuevo propietario del inmueble. Hasta ahí la primera figura está completa, la figura de la fe pública registral. Nos falta introducir en el análisis, en el caso, la segunda figura. Yo vivo en el inmueble hace 20 años. En el inmueble que ha vendido el doctor Vidal, que tiene inscrito a su nombre, vivo yo hace 20 años. No pago renta, pago los arbitrios, pago el autoavalúo, pago la luz, pago el agua, he hecho un segundo piso, las partidas de nacimiento, mi DNI, todos los documentos que yo tengo indican que mi domicilio es el inmueble vendido por el doctor Vidal al doctor Valareso. Es más, a mí me ha sorprendido, tengo un caso donde una persona me dice que ha adquirido por prescripción, ¿no? Yo le digo, bueno, si tiene los documentos podemos llevar adelante el caso, y me trae documentos, una constatación policial de un día 1 de enero del año 90. El 1 de enero del año 90 este señor se va a la policía, le dice al comisario que le va a invitar esto, según lo que él me cuenta, ¿no? Le va a invitar un almuerzo de Año Nuevo, se toman sus cervecitas y el comisario termina haciendo la constatación policial. 90 yo tenía, me parece, 7 años. El año 2013 me trae su caso y me trae documentos que son oro en polvo para un abogado. Porque el expediente, aunque no lo crean, habla solo. Quien afirma un hecho tiene que probarlo. Si yo digo que el señor es propietario porque ha adquirido el bien por prescripción, tengo que probar que él ha ejercido la posesión de forma continua, pacífica, pública y como propietario. Este es un caso paradigmático, ¿no? El señor desde el primer año ya era
poseedor en vías de prescribir. Bueno, volvemos a nuestro caso. Entonces resulta que yo tengo todos esos documentos, inmediatamente va a surgir el conflicto entre el doctor Valareso y José Beraún, porque el doctor Valareso ha adquirido el bien de quien en registro aparecía facultado para transferirlo en propiedad. Y el doctor Valareso va a decir, momentito, yo me amparo en el artículo 2014 del Código Civil que establece el principio de la fe pública registral, que genera seguridad jurídica. Yo le he comprado el bien a quien aparecía en registros públicos facultado para transferirlo, para transferir la propiedad del mismo. Le he comprado el bien a su propietario. No sé qué hace ahora el señor Beraún como loquito diciendo yo vivo en el bien hace 20 años. Es ahí que surge el conflicto y es ahí que va a entrar en escena la tercera figura del acto del derecho civil patrimonial, que es el acto jurídico. ¿Qué debe hacer? ¿Qué va a hacer el doctor Valareso? Yo sigo viviendo en el inmueble. Lo que tiene que hacer el doctor Valareso es demandarme el desalojo, que en mi concepto particular su desalojo sería improcedente. Si quiere discutir la posesión del inmueble, tendrá que probar que él tiene derecho y que yo no tengo derecho, y para eso deberá ir a un proceso de mejor derecho de posesión o a una acción reivindicatoria que está descrita en el artículo 923 y 927 del Código Civil. No obstante, lo que se estila hacer es ir al proceso de desalojo por ocupación o posesión precaria. En ese proceso de desalojo por ocupación precaria yo tendré que alegar que el doctor Valareso no tiene buena fe, porque conocía mi posesión del inmueble. Además de eso, en otro proceso yo tendré que iniciar una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Y entraremos a una discusión que lamentablemente no ha sido todavía abordada por la Corte Suprema y debería ser objeto de un pleno casatorio, sobre la naturaleza jurídica de la sentencia que declara al demandante propietario por prescripción. Es decir, yo soy propietario del bien que estoy ocupando hace 20 años. Desde que el juez me da la sentencia, desde que el juez declara fundada mi demanda, o soy propietario cuando en el 10º año de posesión continua, pacífica, pública y como propietario, o soy propietario al cumplir el 10º año de posesión continua, pacífica, pública y como propietario. ¿En qué momento soy propietario? No soy propietario con la sentencia. Es más, el Código Civil, y ustedes lo pueden revisar, establece que es opcional para el poseedor demandar o no la prescripción. La sentencia tiene efecto meramente declarativo. O sea, si no hay sentencia no soy propietario, así no es. Lo que privilegia la posesión es una circunstancia de facto. Por lo tanto, la circunstancia de facto es la posesión, el contacto físico con las características que establece la norma sobre el bien. Posesión continua, pacífica, pública, como propietario o con animus domini, por el tiempo que establece la norma. Entonces, yo primero voy a demandar la prescripción, para que el juez me declare propietario, no me reconozca ni constituya mi derecho de propiedad, que ya está constituido a partir del cumplimiento de los requisitos por el tiempo que establece la norma. Segundo, tendré que iniciar, y aquí entra la tercera figura, contra el doctor Valareso y contra el doctor Vidal, vendedor y comprador, una demanda de nulidad de acto jurídico. Pero la nulidad de acto jurídico, para ser demandada, debe estar fundamentada o amparada en una causal. ¿Cuál es la causal de nulidad que ha establecido la Corte Suprema para un caso como este? Es la causal de fin lícito, o contrariamente, o contrario sensu, la causal de fin ilícito. Yo voy a alegar que el acto jurídico celebrado, la compra-venta celebrada entre el doctor Vidal y el doctor Valareso, no tiene fin lícito, o por el contrario tiene fin ilícito. ¿Y en qué ampararé esta
alegación en mi pretensión nulificante. En esta sentencia, la número 3667-2010, La Libertad, la Corte Suprema ha establecido que la demandante no puede alegar que le asiste la buena fe en la transferencia, ya que a la fecha de la adquisición del bien conocía de la existencia de poseedores continuos, pacíficos y públicos. En este caso, el doctor Valareso demandó reivindicación para recuperar, o no recuperar porque nunca la tuvo, sino para hacerse de la posesión del bien. Me demanda a mí la reivindicación. ¿Y yo qué le digo? Un momentito, doctor Valareso. El bien no se puede reivindicar. ¿Por qué? Porque yo no soy precario, yo no soy poseedor ilegítimo, yo no soy poseedor inmediato, yo soy propietario del bien. ¿Por qué? Porque lo adquirí por prescripción, pues. A usted le vendió quien aparecía en registros, pero ya no era propietario. ¿Y mi seguridad jurídica? Y la mía, le preguntaré yo. No, pero yo fui a registros públicos y me dieron mi copia literal y aparecía Roger Vidal. Momentito. ¿Sabe qué le faltó hacer a usted? Ir al inmueble, tocarme la puerta y yo iba a salir y le iba a decir Roger Vidal ni en pelea de perros. No lo conozco. Usted, yo soy propietario del bien. ¿Su título de propiedad? ¿Para qué le voy a enseñar? ¿Quién es usted? Este pronunciamiento que ha sido publicado en enero del año 2012 ha sido reiterado en julio de este año por la Corte Suprema en la casación signada con el número 3098-2011 Lima. Dice, los compradores conocen la inexactitud del registro o cuando menos están en condición razonable de no desconocerlo, pues con un mínimo de diligencia se puede constatar que el bien estaba siendo poseído por terceros con título de propietarios, por lo que se desvirtúa la buena fe de los adquirientes. Esto, en realidad, es un precedente sumamente importante porque establece una nueva mirada del principio de la fe pública registral. Ya no basta con ir a registros públicos y sacar la copia literal y ver que quien te vende es el propietario. La Corte Suprema ha establecido que la buena fe registral se mantiene en tanto el comprador o el adquiriente desconozca que existen terceros poseedores del bien en vías, ya no en vías, sino que lo han adquirido por prescripción adquisitiva. Esto es, como les digo, sumamente importante y la mínima diligencia es ir y tocar la puerta. Si tú estás demandando el desalojo, quiere decir que no tocaste la puerta. ¿Por qué compraste la casa? ¿Por qué compras un inmueble sin que te entreguen la posesión del mismo? Y si tu alegación es que se metieron, no vas al desalojo, pues vas al interdicto de recobrar. Entonces ahí tenemos las tres figuras. Ahora, en esta segunda casación es sobre un caso de acto jurídico. ¿Y cuál es que se declara fundada la demanda? ¿Y cuál es la causal de nulidad de acto jurídico alegada y amparada por la Corte Suprema? Fin ilícito. Fin ilícito porque no existe buena fe del adquiriente. Y su buena fe registral no es oponible al derecho de propiedad del propietario que ha, valga la redundancia, adquirido el bien por prescripción adquisitiva. Entonces tenemos un tema que a partir de la jurisprudencia casatoria atraviesa, ¿no es cierto?, transversalmente el derecho. Va desde el acto jurídico, pasando por los reales, las obligaciones y los registros públicos. Yo quiero nuevamente agradecerle la invitación a Emilio, disculparme con él si me he excedido en el tiempo que me han brindado y agradecerles también a ustedes por su atención. Ahora les presentaré al doctor Héctor Campos García, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú
es egresado de la maestría con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de acto jurídico y adjunto de docencia de los cursos de obligaciones y responsabilidad civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, asistente de docencia del curso de razonamiento e investigación jurídica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene un diploma a nivel de posgrado en responsabilidad civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en aspectos legales de construcción por la UPC. Posee estudios de especialización en Derecho Regulatorio, con mención en Derecho de la Energía por la OCINERMING y en Arbitraje por la CARC-PUC. Es abogado del área de Prevención y Solución de Conflictos en materia civil y comercial del Estudio Linares y Abogados. A continuación queda la palabra. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Buenas noches. En primer lugar, agradecer al profesor Emilio Valereso por la invitación para compartir con ustedes algunos minutos de reflexión sobre estos temas o aspectos transversales de derecho civil patrimonial. El tema que he escogido es un tema que es un tema que no ha sido abordado o enfocado de la debida manera en la jurisprudencia, y cada vez que se dicta el tema o que se escribe sobre el tema, me parece que nos quedamos solamente en una primera aproximación y no llegamos a entender realmente de qué se trata. De lo que voy a hablarles es de lo que vamos a conversar va a ser sobre algunos aspectos o cuestiones patológicas de la actuación del representante cuando este representante carece de facultades o no tiene facultades para ello. ¿De acuerdo? Si uno revisa, y creo que acá la mayoría son estudiantes, el Código Civil, encontrará que en el artículo 161 se encuentra regulada esta hipótesis. Y más o menos lo que te dice el artículo 161 es que si el representante actúa en exceso, violando o no teniendo las facultades que le ha otorgado el representado, realiza negocios jurídicos, pues estos negocios jurídicos son ineficaces. ¿Correcto? Sin perjuicio, evidentemente, de la indemnización o resarcimiento propiamente hablando, sin perjuicio del resarcimiento que se pueda generar entre el tercero que contrata con el representante y el representante. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces tenemos un representante que no tiene las facultades o que las viola o que se excede de las mismas, y ese negocio que celebra con el tercero es un negocio ineficaz frente al representado. Pues bien, la pregunta aquí es, ¿cuáles son las consecuencias de este acto? Básicamente vamos a identificar dos consecuencias. Un problema a nivel de ineficacia, o sea, el acto que celebra el representante con el tercero, y un problema de resarcimiento, un problema de tutela resarcitoria. Estos serán, pues, los dos aspectos que voy a exponer a continuación: el régimen de la ineficacia y el régimen del resarcimiento. Cuando uno revisa lo que se ha escrito sobre el tema en cuanto a lo que ineficacia se refiere, podrá darse cuenta que los esfuerzos de la doctrina que ha tratado del tema ha sido sobre todo enfocada a distinguir o a afirmar que el negocio que celebra el representante con el tercero es un negocio ineficaz frente al representado y válido y eficaz entre el tercero y el representante. Y se ha abocado en afirmar que lo que no es un negocio anulable. ¿Sí? ¿Y esto por qué? ¿Por qué la doctrina se ha empeñado en justificar que el negocio que celebra el representante con el tercero no es un negocio anulable? Porque un sector de nuestra jurisprudencia, de reiterada jurisprudencia, se inclinaba por sostener que este negocio era pues un negocio anulable. O sea, que el negocio que celebraba el representante con el tercero era un negocio que tenía una causal de anulabilidad y que por lo tanto lo que debía pedirse era finalmente la nulidad por estar afecto a una causal de anulabilidad. Ahora, se entiende que la reacción de la doctrina haya sido así porque la naturaleza de ese acto que celebra el representante o ese falsus procurators que no tiene facultades es ciertamente un negocio válido y eficaz frente al tercero e ineficaz frente al representado. Lo que no se justifica, creo yo, es que no se haya entrado a explicar qué cosa significa este juego de palabras. O sea, ¿qué significa que sea ineficaz frente al representado? ¿Qué significa que sea válido y eficaz entre el representante y el tercero? ¿Correcto? O sea, está bien esa primera aproximación que me permite corregir algo que se puede catalogar como un error, considerar ese negocio anulable. Pero lo que también está mal es quedarse solamente en esa primera aproximación y no tratar de entender qué cosa hay detrás.
Fíjense. Imaginemos que tenemos al representado que le da al representante un poder de venta. ¿De acuerdo? Un poder de venta. El representado le da al representante un poder de venta frente a un tercero. Si esto fuese así y el representado, cambiemos el ejemplo, supongamos que no hay ningún poder, ¿ya? Para hacerlo un poco más gráfico, supongamos que no hay ningún poder y el representado va y celebra el contrato de venta en nombre del el representante va y celebra el contrato de venta en nombre del representado, ¿correcto? El contrato de venta que se celebra entre el representante y el tercero, ¿qué prestaciones tendría? Claramente, en cabeza del representado tendría un deber en nombre del representante, tenía un deber en nombre del representado de entregar la casa, ¿correcto? Por parte del tercero, en tanto comprador, tendría el deber de pagar el precio, ¿sí? Cuando se afirma que este negocio entre el representante y el tercero es ineficaz frente al representado, queda claro que los efectos derivados de este contrato no afectan la esfera jurídica del tercero. Eso significa que sea ineficaz frente al representado, ¿correcto? O sea, no es que el representante tenga el deber de entregar la casa, no es que el tercero tenga el deber de pagar el precio a favor del representado, porque aún el representado no entra en juego. El representado no forma parte de esa relación porque los efectos no recaen sobre él, ¿correcto? Pero esto quiere decir, y lo planteo en forma de cuestionamiento, que los efectos de esa compraventa, que si bien es cierto no recaen en el representado, van a recaer en el representante, o sea, que ahora es el representante el que asume el deber de entregar el bien y es el tercero el que asume el deber de pagar el precio respecto del representante. ¿Por qué formulo esta pregunta? Porque a continuación seguida, o a continuación de afirmar que el negocio es ineficaz frente al representado, se dice el negocio es válido y eficaz frente al representante, entre el representante y el tercero. La pregunta es, ¿por qué es válido y por qué es eficaz? ¿Se refiere esta eficacia a la transferencia de propiedad entre el representante y el tercero? Evidentemente no. Pero entonces, si esto no es así, ¿de qué sirve decir que sea válido y eficaz? O sea, ¿cuál es el grado de vinculación que se está generando entre el representante y el tercero? Quizás, para poder explicar esto correctamente, podríamos hacer esta distinción entre efectos preliminares y efectos finales que plantea, por ejemplo, Scognamiglio. Y es que, claro, cuando tú celebras el contrato entre el representante y el tercero, ese contrato no produce los efectos finales, los efectos típicos del negocio. Me explico, no se produce el deber de pagar el precio, no se produce el deber de entregar el bien. Y es claro que no se produce porque, claro, si bien el representante, y ojo con esto, si bien el representante está celebrando el contrato en exceso de facultades, sigue siendo un supuesto de representación en el sentido de que el representante ha celebrado el contrato en nombre ajeno, lo que se conoce como la contemplatio domini. O sea, no se podrían surgir los efectos típicos de esa compraventa en cabeza del representante porque el representante no ha celebrado el contrato a nombre propio. No sé si me dejo entender. El representante ha celebrado el contrato en nombre ajeno. Si hubiese celebrado el contrato en nombre propio, no estaríamos ante un escenario de representación, sino estaríamos frente a un escenario de compraventa de bien ajeno, arrendamiento de bien ajeno, lo que fuese. ¿Correcto? Entonces queda claro que el representante no asume ninguna de las obligaciones derivadas de esos efectos típicos o finales derivados del negocio. Pero entonces, ¿por qué se dice que es eficaz? Repito la pregunta. Se dice que es eficaz porque, si bien es cierto, los efectos finales no se están produciendo, lo que sí se están produciendo es un efecto inmediato de la celebración de todo contrato, que es lo que Vincenzo Roppo denomina la vinculatoriedad del contrato. Es decir, cuando tú celebras un contrato, estás en una situación distinta a la que estabas antes de la celebración del contrato. Antes de la celebración del contrato tú no tenías ningún vínculo con la persona, pues no habías celebrado ningún contrato. Luego de la celebración del contrato, independientemente de que haya un problema de legitimación de por medio o no y que por ende se haga ineficaz, independientemente de ello, lo cierto es que ya hay un contrato de por medio y hay una vinculatoriedad entre el representante y el tercero. Tanta vinculatoriedad hay, o sea, tanto se ha creado un vínculo entre el representante y el tercero derivado de ese contrato, que en el artículo 162 del Código Civil se plantea que para poder salirse de ese contrato, lo que tiene que hacer el tercero es resolver el contrato con el representante. ¿Ok? Entonces, claro, ¿por qué se habla de resolución si es... O sea, la única justificación para que se hable de resolución es porque previamente ha habido un vínculo entre las partes. Si no hubiese habido un vínculo entre las partes, pues no habría razón para explicar una resolución posteriormente a la celebración del contrato. Entonces,
¿El contrato entre el representante y el tercero es un contrato válido y eficaz? Correcto, es un contrato válido porque no está afecto a ninguna causal de nulidad, no está afecto a ninguna causal de anulabilidad. Y es un contrato eficaz solo en la medida en que ha creado este primer efecto de vinculatoriedad entre las partes, ¿sí? Y es además un contrato ineficaz respecto del representado porque los efectos finales de ese negocio no vinculan al representado, tampoco al representante. Se dice por eso que solo el que podría considerarse como vinculado es el tercero, en tanto para poder salirse del contrato tendría que resolver él mismo. Aquí sí se presenta una complicación práctica. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el régimen de representación ha sido tomado del Código Civil italiano. Y cuando uno revisa, por ejemplo, la norma italiana sobre el particular, el artículo 1398, se estipula algo en particular. Si bien es cierto, se establece que la forma como el tercero se puede salir del contrato es resolviendo el contrato de común acuerdo con el representante, esta resolución de común acuerdo sería a través de un mutuo disenso, se le establece al tercero una facultad de receso. ¿Qué es esto? Se le establece al tercero la facultad de desistirse unilateralmente previa comunicación al representado para que éste, en un plazo determinado, ratifique. ¿Qué quiere decir esto? El tercero le puede enviar una comunicación al representado y decirle, en tal plazo ratifica el contrato. Si en tal plazo no ratificas el contrato se puede considerar revocado, para usar el término más, para que el término sea más técnico, el tercero se puede desistir del contrato, ¿sí? Y esto tiene cierta razón de ser, porque mientras que el contrato sea celebrado, o sea, mientras que el contrato entre el representante y el tercero sea celebrado, tenemos un contrato que es válido y eficaz. O sea, ya hay una vinculación creada entre las partes. No es que el tercero después pueda desconocer el contrato que ha celebrado y le diga al representante, oye, representante, ya me di cuenta que tú no tenías las facultades para ello y por lo tanto me salgo del contrato. No, porque precisamente ya existe esa vinculatoriedad generada del contrato. Tampoco podría sostenerse que es una resolución por incumplimiento porque precisamente no se han generado los efectos derivados del contrato que justifican el incumplimiento respecto del cual opere la resolución. Entonces, para no exponer al tercero a que esté en un estado de sujeción respecto del representante y del representado, a esperas de que el representado ratifique el contrato, en el ordenamiento italiano se le da esta posibilidad de desistimiento al tercero mientras espera o en el tiempo en el cual el representado aún no ha ratificado el contrato. Lo cierto es que esta facultad nosotros no la tenemos regulada en el Código Civil. Y aquí sí se presenta un problema, porque si nosotros interpretamos el segundo párrafo o el tercer párrafo del artículo 162, que dice que el tercero puede resolver el contrato con el representante, y lo interpretamos un poco a la italiana, pues tendríamos que decir que esa resolución es una resolución derivada de mutuo disenso. Que el tercero cuente con una posibilidad de desistirse del contrato es complicado aún, porque nosotros sabemos que el desistimiento solo tiene cabida cuando las partes lo han concebido, estamos ante un receso convencional, o cuando la ley lo determina así, esto es un receso o un desistimiento impuesto o determinado por la ley. En este caso no tenemos ninguna de las dos fuentes. Ni la ley te dice que el tercero puede desistirse del contrato, y es muy raro que en los contratos de representación el representante le dé esta facultad por mutuo acuerdo al tercero cuando celebren este contrato. O sea, la solución no está en la ley y es una solución que difícilmente se pueda presentar en la práctica. Quizá, y digo quizá, solo como una reflexión, podríamos interpretar que esa resolución a la que se refiere el artículo 161 podría abarcar inclusive el supuesto de desistimiento en cabeza del tercero. Sé que podría sonar como una interpretación un poco forzada porque contravendría expresamente la literalidad de la norma, pero recordemos que la literalidad de la norma es solo uno de los criterios de interpretación. O sea, no porque la norma dice resolución debe ser resolución a secas. Un buen ejemplo sería el pacto de retroventa, en el cual también se dice resolución, pero para todos nos queda claro que es una posibilidad de desistimiento, ¿sí? Entonces, creo que este primer aspecto que he mencionado es un aspecto que se debe tomar en cuenta. Es decir, en realidad, cuando se dice que el contrato entre el representante y el tercero, excediéndose de las facultades, violándolas o no teniendo las facultades, es un contrato válido y eficaz, es válido porque no tiene ninguna causal de nulidad ni de anulabilidad, ¿correcto? Y es eficaz porque se ha generado un primer vínculo entre ellos, una sujeción entre ambas esferas jurídicas. Y se dice que es ineficaz respecto al representado porque los efectos finales de ese contrato aún no operan respecto de la esfera jurídica del representado, ¿correcto? Esta situación de ineficacia
creo yo, se explica, y no tengo mayor reparo en que se explique de forma directa a los supuestos de exceso de facultades y a los supuestos de ausencia de facultades. Sin embargo, tengo mis reparos, y en principio son esos reparos, respecto a que las mismas consecuencias se aplican a la violación de facultades, siempre que tengamos en cuenta qué vamos a entender por violación. Nuestra doctrina generalmente ha entendido que la violación de facultades se genera cuando estás frente a un supuesto de abuso de poder. Esto es, cuando el representante que tiene que ejercer el poder en nombre y en interés del representado, lo termina celebrando no en interés del representado, sino en interés propio o en interés de un tercero. ¿Correcto? ¿Por qué tengo mis cuestionamientos de que la misma sanción de ineficacia se aplique a este supuesto? El problema es que en este escenario ciertamente no se presentaría el mismo justificativo de los otros dos escenarios. Es decir, ¿por qué es ineficaz el contrato celebrado entre el tercero y entre el representante y el tercero frente al representado? La respuesta es porque el representante, cuando se excede de facultades o porque no las tiene, no actúa con la legitimación suficiente. Nosotros sabemos que la legitimación es un requisito de eficacia, no es un requisito de validez. Porque falta de legitimación, el contrato no es nulo, el contrato no es anulable, el contrato es válido pero ineficaz. Porque esta aptitud de generar o de recibir efectos jurídicos, pues no la tiene el representante. La pregunta es, ¿esta misma carencia de legitimación que justifica la ineficacia cuando hay exceso o cuando no hay facultades, se presenta también en el abuso? O sea, si nosotros le decimos al representante, tú tienes un poder de venta y puedes vender el bien a mínimo 5.000, por lanzar cualquier número, y recibe dos ofertas, una de 7.000 y otra de 10.000, y el representante termina optando no por la de 10.000, sino por la de 7.000, ¿ese negocio que celebra el representante tiene que ser necesariamente ineficaz? Porque claro, uno podría pensar, el negocio que está celebrando en este caso el representante no es un negocio que respete o que potencialice los intereses del representado. O sea, si tienes dos ofertas, una de 7.000, una de 10.000, pues más le convendría al representado que opte por la de 10.000, ¿correcto? Pero si se dan cuenta, en ambos casos estás dentro de las facultades dadas por el representado. Entonces la pregunta es, ¿por qué tener que declarar ineficaz ese negocio si el representante en este caso sí tiene la legitimidad para disponer dentro del ámbito dado por el representado? O sea, no sé si esto lo logro explicar claramente. Mientras que el justificativo, cuando no hay poder o cuando hay exceso de poder, es que el representante no tiene legitimación y por eso ese acto es ineficaz frente al representado, ¿por qué en este escenario en el cual, aún estando dentro del poder, pero no respetando el interés del representado, el contrato también tendría que ser ineficaz si ahora el representante sí tiene legitimación? O sea, si el tercero que le pide el poder al representante y le pregunte, oye, ¿por qué me estás... o cuáles son los alcances de tu poder? O lo revisen en registros públicos. ¿Cuáles son los alcances de tu poder? Vender un bien por mínimo de 6.000 y yo te estoy pagando 7.000. ¿Por qué el representante tendría en este caso que sufrir la ineficacia derivada de un acto realizado por el representante cuando el representante tiene las facultades para ello? Solo lo planteo como interrogante, porque en nuestra doctrina es casi pacífico, por un sector de la doctrina, considerar que este negocio es un supuesto de ineficacia junto con los otros. Pero es cuestionable que sea ineficacia cuando precisamente aquí sí hay legitimación, cosa que se servía de fundamento para justificar la ineficacia cuando no había legitimación. O sea, es algo que me parece en principio termina siendo contradictorio. Quizá la solución pueda ser que el negocio sí pueda ser considerado válido y eficaz frente al representado, evidentemente sin perjuicio del resarcimiento que el representante le deba al representado por haberle generado una pérdida al momento de la celebración del contrato por obtener o por celebrar o por escoger una opción que no era tan beneficiosa para los intereses del representado. ¿Correcto? Solo lo dejo planteado como interrogante. Esto en lo que concierne al primer punto, es decir, el régimen de la ineficacia derivado de los actos realizados por el representante. El segundo punto es un punto, o la segunda patología es una patología un poco más complicada, porque sobre esto entre nosotros no se ha escrito mucho. Es decir, ¿cuál es el régimen de responsabilidad que aparece entre el representante que celebró el contrato en exceso de facultades o sin facultades y el tercero? Una primera pregunta sería establecer cuál es el régimen de responsabilidad aplicable. Como sabemos, nosotros por lo menos legislativamente tenemos regulados dos regímenes de responsabilidad.
el régimen de inejecución de obligaciones, de responsabilidad contractual, y el régimen extracontractual, ¿correcto? Este supuesto en el cual el representante sale de las facultades o no las tiene y celebra el contrato frente al tercero, ¿en cuál de los dos regímenes estaría? Ciertamente, no sería posible incluirlo frente a un escenario de responsabilidad por inejecución de obligaciones, porque precisamente no han surgido las obligaciones cuyo incumplimiento generarían que este caso entre dentro de este sistema. Por eso es que eso sí es pacífico sostener que este escenario se trataría bajo las reglas del sistema de responsabilidad extracontractual, específicamente frente a las reglas, no frente a las reglas, frente a este sistema que en doctrina se denomina como responsabilidad precontractual, ¿correcto? Porque claro, no es la celebración de un contrato nulo, pero es la celebración de un contrato válido, pero que terminó siendo ineficaz. Es la celebración de un contrato realizado por el tercero con la expectativa de que iba a ser parte de un contrato plenamente vigente, plenamente aplicable, plenamente eficaz, pero al final terminó siendo que no, que el contrato no produce los efectos que el tercero había esperado que se produzca. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el criterio de imputación aplicable? En nuestro sistema los criterios de imputación aplicables son básicamente dos: un criterio de imputación subjetivo, basado en la culpa, que está regulado en el artículo 1969, y un criterio objetivo de exposición al peligro, regulado en el artículo 1970. Esto es curioso, ¿no? Porque el representante, que en este caso sería el responsable, ¿por qué criterio de imputación respondería? ¿Respondería por uno subjetivo o por uno subobjetivo? Queda claro que el representante puede estar en dos situaciones: que celebre el contrato sabiendo que no tiene poder, en este caso está actuando con dolo, o celebra el contrato creyendo que tiene poder cuando en realidad no lo tiene. En este caso estaríamos ante un supuesto de negligencia. Hacer esta distinción entre nosotros no nos llevaría a una diferencia de resultados. Me explico por qué. Distinguir entre si la responsabilidad es por dolo o por culpa tiene algún grado de relevancia cuando el sistema de responsabilidad aplicable es el de inejecución de obligaciones. Porque cuando incumples una obligación por dolo, respondes o resarces hasta los daños, no solo los daños previsibles, sino también los daños imprevisibles. Resarces más. Cuando respondes por culpa, solamente resarces los daños previsibles, resarces menos. En cambio, si estamos en la responsabilidad extracontractual, y he partido de la premisa que el caso del falsus procurator es un escenario en el cual se rige bajo la regla de la responsabilidad extracontractual, no hay esta diferencia en el quantum indemnizatorio para el agente que genera el daño con culpa o el agente que genera el daño con dolo, ¿correcto? Entonces, el cuestionarnos si el representante sabía o podía saber que estaba actuando sin facultades no tiene una incidencia directa en el quantum indemnizatorio. Pero en otros ordenamientos, y fíjense ustedes lo importante de darle un vistazo por lo menos a la legislación comparada, esto no es así. Por ejemplo, en el ordenamiento alemán sí hay una distinción en la forma de cómo responde el representante cuando actuó con dolo de cuando actuó con culpa. Cuando actuó con culpa, el representante solo responde, se dice, hasta el límite del interés negativo. ¿Qué cosa es esto del interés negativo? El interés negativo es poner al contratante en la misma situación que estaría si es que el contrato no se hubiese celebrado. Básicamente, en el interés negativo, por ejemplo, entra el resarcimiento de los gastos en los que se incurren en el momento de la contratación. En cambio, o sea, en Alemania, si el representante realizó este acto en exceso de facultades por negligencia, o sea, creyendo que las tenía, pero en realidad no las tenía, solo debe indemnizar hasta el interés negativo, ¿correcto? Pero si el representante actuó a sabiendas de que no tenía el poder necesario para celebrar el contrato, se le da al tercero una posibilidad de elección. El tercero en Alemania va a poder elegir entre hacer dos cosas: o exigirle el cumplimiento del contrato celebrado en nombre del representado al representante, o que te indemnice, pero ya no considerando el interés negativo, sino considerando el interés positivo. Fíjense, esto es algo totalmente ajeno a nuestro régimen. O sea, el tercero le puede exigir al representante que actuó con dolo dos cosas. Alternativamente le puede decir: oye, o ahora tú vas a hacer la nueva parte contractual y a ti te voy a poder exigir la entrega del bien y contigo voy a celebrar el contrato. O sea, es un
desplazamiento de la contemplatio domini y de quién debe ser considerado parte en el contrato, o podré pedirte alternativamente una indemnización que no solo me coloque en la posición que yo estaría si el contrato no se hubiese celebrado, sino que me coloque en la posición que yo estaría si el contrato sí se hubiese celebrado. ¿Correcto? Esa distinción se justifica en el sistema alemán, claramente, porque en el sistema alemán este caso de responsabilidad por falsus procurator no se puede encajar frente a un escenario de responsabilidad extracontractual por el régimen limitado de responsabilidad extracontractual que existe en Alemania, y tiene problemas de encasillarse en los supuestos en el sistema de responsabilidad por inejecución de obligaciones alemán, porque precisamente no estamos frente a una obligación eficazmente contraída. Entonces, este es como un régimen especial que se genera para la responsabilidad del representante. En nuestro caso, en el Perú, no tenemos este problema. En este caso, sea que el representante haya actuado por culpa o haya actuado por dolo, responderá en los mismos términos para el representante, para el tercero. La pregunta aquí, y esto es una pregunta que se puede generar a raíz de lecturas del ordenamiento italiano, es si es que el tercero debe acreditar o no que el representado actuó con culpa. Repito, si es que el tercero debe acreditar que el representante actuó o no con culpa. Y esto es así porque en el ordenamiento italiano la víctima tiene que probar la culpa del agente para que éste responda. Como esta labor probatoria es difícil de hacer realizada en el ámbito de la representación, la tendencia jurisprudencial italiana tiende a considerar que la culpa es una culpa in re ipsa, es decir, una suerte de presunción de culpa. O sea, se va a presumir que el representante que actuó sin facultades por no tenerlas o por excederse de las mismas, actuó de forma culposa. Esta lectura, por lo menos trasladada a nuestro sistema, tiene ciertos cuestionamientos. En principio porque una presunción de culpa, como bien lo precisa el profesor Luigi Corsaro, más que una presunción de culpa es una presunción de causalidad. ¿Correcto? Y en segundo lugar, porque en nuestro ordenamiento, nos guste o no nos guste, nosotros tenemos en el artículo 1969, segundo párrafo, una inversión de la carga de la prueba. Es decir, no es la víctima la que debe probar la culpa, sino es el agente el que debe realizar el descargo del dolo de la culpa para poder exonerarse de responsabilidad. Entonces, si hacemos un balance de lo que tenemos a nivel de tutela resarcitoria, y repito, de esto no se ha escrito mucho entre nosotros tenemos que el sistema de responsabilidad aplicable es un sistema de responsabilidad extracontractual, en estricto precontractual, que los daños que pueden ser generados en principio se limitarían al daño al interés negativo, y dos, que el criterio de imputación aplicable sería un criterio de imputación de culpa. En nuestro ordenamiento no hay mayor cuestionamiento frente a esto porque precisamente tenemos esta inversión de la carga de la prueba en el artículo 1969. Básicamente eran estos dos extremos a los que quería referirme en esta breve conversación con ustedes. Resaltar precisamente lo que significa el sistema de ineficacias que se genera cuando hay un falsus procurator de promedio, y reflexionar un poco sobre el régimen de responsabilidad que termina siendo aplicable para este supuesto en particular. Para terminar, solamente quisiera reiterar mi agradecimiento al profesor Valareso y invocarlos a ustedes a que critiquen. O sea, el alumno de Derecho en general está muy acostumbrado a recibir lo que se le transmite de forma mecánica y a apuntar todo lo que se le dice como si lo que se le como lo que se le dijera fuese la verdad absoluta. Y en realidad eso no es así. Muchas veces, por creer que lo que nos dicen es una verdad absoluta, terminamos siendo engañados. Y eso genera, hay que ser hidalgos en reconocerlo, flojera en los estudiantes, y los estudiantes no leen. Yo invito a todos ustedes a que las exposiciones del profesor Vidal, del profesor Barrantes y la mía, la confronten con las fuentes que ustedes puedan tener a las manos. De repente ha habido inexactitudes en las cosas que el profesor Verón, el profesor Vidal o yo les hemos podido estar diciendo. Es más, puede ser posible que nosotros hayamos venido con la intención de engañarlos a ustedes. Pero en realidad, lo que yo considero es que solamente esto va a poder ser superado si es que ustedes tienen el suficiente espíritu crítico para poder confrontar las ideas que frente a ustedes son expuestas. Listo, chicos, muchas gracias. Bueno, finalmente les presentaré al doctor Gilberto Mendoza del Maestro,
Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado con la tesis Criterios de imputación en la responsabilidad civil del registrador público. Además, es magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, también es profesor de postítulo con mención de Derecho Civil de la PUC e investigador privado e investigador invitado en la Maestría de Derecho Civil de la misma Casa de Estudios. También es investigador visitante del Instituto Max Planck, Institut für Ausländische und Internationales Privatrecht, en Hamburg. Es investigador visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Es director de la revista electrónica de Derecho Registral y Notarial El Visir. También es director de la Asociación CADRI Perú. Asimismo, ha escrito diversos artículos en revistas académicas en el ámbito nacional y en el extranjero, como la revista crítica de Derecho Inmobiliario, siendo actualmente árbitro ad hoc. A continuación queda en el uso de la palabra. Buenas noches a todos. Gracias, Emilio, por la invitación y por la presencia de todos ustedes. Cuando Emilio me hizo la invitación, un poco que entre los temas que fluctuaron, uno era este tema de los derechos reales, ¿no? Y un poco escuchando las dos exposiciones que anteriormente a la mía los doctores expusieron, de alguna manera me quedé pensando en justamente qué es lo que hay ahora en los derechos reales, qué es lo que hubo hace 100 años, hace 200 años en el ámbito de los derechos reales. Yo no sé si ustedes conocen, pero en el año 2002 se hizo la reforma del derecho a las obligaciones en Alemania, en el BGB. Y hubo una modificación que cambió muchas estructuras. Pero si nosotros nos vamos al ámbito de los derechos reales, en el ámbito de los derechos reales mayor modificación no ha habido. Por lo menos desde esta corriente que nosotros tenemos, ¿no? Que es el Civil Law. En cambio, en el Common Law hay una diferente manera de verlo. Lo que pretendo ahora, el tiempo es corto, es mencionar algunos puntillazos de lo que yo considero que podríamos, como dijo al final Héctor, ¿no? Volver a reinvestigar. Por ejemplo, la posesión no se quedó en Jering, la posesión no se quedó en Savigny. Actualmente en Alemania hay diversos profesores que estudian el ámbito de la posesión y que han dicho cosas nuevas en el ámbito de la posesión, ¿no? En Brasil actualmente se está hablando bastante en el ámbito de la posesión, la función social de la posesión, no tanto como los españoles, Caperochipi, ¿no? Algunos autores que han traído algunos profesores acá, sino cosas nuevas. Entonces, añado simplemente a lo que dijo Héctor, es muy importante manejar el tema de idiomas, porque nosotros estamos basados en ámbito de doctrina, pero de profesores que hace 50, 100, 200 años escribieron y que lamentablemente por esta dificultad idiomática de alguna manera todavía no ha ingresado a nuestro ámbito de estudio, a nuestras bibliotecas. En principio, para hablar de derechos reales tenemos que precisar algo, ¿no? Las situaciones jurídicos reales son efectos jurídicos. ¿Y por qué le digo efectos jurídicos? Porque para ser puntuales hay todavía ciertas discusiones que quizá ya deberían dejarse de lado. Por ejemplo, ¿no? En el ámbito de la hipoteca. La hipoteca siempre se ha dicho en el ámbito registral que es constitutiva, lo cual en realidad cualquier persona que estudie negocio jurídico puede saber que en realidad no es cierto. Porque si nosotros interpretamos el artículo 1098, por ejemplo, que dice que la hipoteca debe constituirse por escritura pública, y lo interpretamos sistemáticamente con el artículo 143 y 144, nos señala de que cualquier formalidad, si no tiene sanción de nulidad, simplemente se considera como un medio de prueba. Y si se considera un medio de prueba, el 1098 no tiene esta bajo sanción de nulidad. Y si nos vamos al 1099, el 1099 nos habla de requisitos de validez de la hipoteca. Y claro, tiene 4 requisitos: que lo haga el propietario, que el objeto sea jurídicamente determinado determinable, que el gravamen sea determinado determinable y que se inscribe en el registro. Sin embargo, el primer y el último requisito son requisitos de eficacia, porque justamente tienen que ver con el ámbito de los derechos reales.
más el tema del objeto y el tema de gravamen son requisitos propiamente de negocio jurídico que tiene que ver con el 140 del Código Civil. Entonces, si nosotros distinguimos bien que el ámbito de los derechos reales no se ubica en la parte de la estructura, sino en el ámbito de la función, podemos de alguna manera distinguir, por ejemplo, cuando un contrato es válido y puede generar efectos distintos a los efectos reales, ya sea situaciones jurídicas, estado de sujeción, derechos potestativos u otras situaciones jurídicas distintas a las reales, y que el contrato exista, y luego podemos analizar si es que tiene de alguna forma estos efectos que dan los efectos reales, como son, por ejemplo, el tema de la oponibilidad, preferencia, privilegios o todo lo que ustedes manejen de sus cursos, ¿no? Primero plantear esa distinción. Luego plantear otra distinción que de alguna manera ya es muy tradicional, ¿no? Que es esta distinción entre derechos personales y derechos reales, y ya como en el plano de efectos, no en la parte de estructura, ¿sí? ¿Cuál es la distinción entre derechos reales y derechos personales? Hace poco ha salido un artículo de un profesor y justo vuelve a lo tradicional, ¿no? Y nos dice que los derechos reales son estos que son erga omnes y los derechos personales son estos que son interpartes, ¿no? Entonces, si es así, no sé cómo quedarían las obligaciones propter rem o las obligaciones de infacendo que tienen los derechos reales. Y simplemente les doy una muestra. Seguramente alguno de ustedes debe estar viviendo en un departamento o conoce personas que viven en departamentos. Mi propiedad exclusiva que yo tengo sobre el departamento probablemente sea un derecho real, pero intrínsecamente existen obligaciones, ¿verdad? Seguramente tienen, por su junta de propietarios, van a tener que pagar una renta, ¿no? O pagar un monto simbólico por el tema de limpieza, por el tema de áreas comunes, ¿no? Entonces, actualmente en el ámbito de los derechos reales ya no podemos distinguir solamente el ámbito de derechos reales y derechos personales como comportamientos estancos. En principio, porque partimos una distinción que es equívoca. Nosotros tenemos que distinguir, o es una propuesta, ¿no? Ya ustedes convalídenlo o alguna contrastenlo con otras posiciones. En principio, la distinción no está en este ámbito de la oponibilidad, porque tanto los derechos reales como los derechos personales hace mucho tiempo se señaló de que tienen oponibilidad erga omnes y oponibilidad como mecanismo de defensa. De repente, si le dan otro concepto al ámbito de oponibilidad, probablemente la distinción no calce, pero oponibilidad como mecanismo que yo tengo como propietario. Si yo soy propietario de este terreno y alguno viene y me invade, el derecho me va a dar tutela o mecanismo de tutela para poder repeler eso. Si el autor Emilio me contrató, imagínense ustedes, para celebrar para exponer el día de hoy, y alguien busca impedir que yo realice la prestación, el derecho me va a dar tutela para yo poder oponer y hacer efectivo esta prestación. En esos términos, de una manera muy lata, el ámbito de la oponibilidad. Tanto derechos personales como derechos reales tienen este efecto de oponibilidad. ¿En qué se distinguen? Justamente en este ámbito de cómo satisfago. ¿Cómo satisfago un derecho real? Con la cosa, con el bien. ¿Cómo satisfago un derecho personal? Con la prestación, seguramente, todo lo que es el ámbito de las obligaciones, ¿no? Hay una discusión que ya viene hace mucho tiempo, por ejemplo, es que en el ámbito de los registros, ¿qué se inscribe? Nos vamos al 2019 y nos van a decir, en general derechos reales, ¿ah? Solamente derechos reales, y excepcionalmente dos derechos personales, que es el contrato de opción y el arrendamiento. Oiga, pero son derechos personales, eso no debería inscribirse. Claro que debería inscribirse, y deberían inscribirse también otros derechos personales. Ya no por este criterio, que hace mucho tiempo se dejó de lado distinguir derechos personales y derechos reales, sino que justamente, ¿cuáles son estos actos que van a necesitar publicidad para los terceros? ¿No? Si ahí hay un acto, por ejemplo, de arrendamiento, merece un tema de publicidad por la naturaleza de la institución, no importa que sea derecho real o derecho personal. Simplemente lo que interesa es que si para terceros es relevante o no, ¿no? Y a pesar de que nosotros tenemos un régimen de numerus clausus en el ámbito de derechos reales, ¿no? Este criterio en el ámbito registral ya se ha adoptado en muchos ordenamientos y no crea un caos, lo que genere facilidad en el crédito. Entonces, más o menos cambiando esta posición o de alguna forma
buscando una posición que genere, sobre todo que registro, por ejemplo, tenga una mayor dinámica, de alguna manera podemos entender esta variante de interpretación de lo que son los derechos personales y los derechos reales, que no es algo nuevo. En Alemania ya se hablaba el ámbito de la cosificación para el ámbito del arrendamiento ya hace 200 años. Lo que sucede es que no han llegado muchos libros de alguna forma que nos puedan informar sobre ello. Otro ámbito que podemos abordar sobre esa nueva perspectiva de los derechos reales tiene que ver con, por ejemplo, esta adopción que nosotros tenemos por un tema de inversión de nuevos tipos de contratos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocerán los fideicomisos en garantía, ¿no? Y que de alguna manera es una imposición encubierta de los inversores, ¿no? Yo tengo mi dinero, quiero invertir en tu país, sí, pero va a ser según el contrato que yo manejo. Es por eso que en el siglo XIX, a inicio del siglo XX, muchos estudiosos se fueron a estudiar en ordenamientos del common law para entender más o menos la figura. ¿Y qué es lo que se hizo? El fideicomiso más o menos a grandes rasgos funciona de la siguiente manera, ¿no? Hay un fideicomitente, que es una persona que tiene normalmente el dinero o que tiene los bienes, que le va a encargar, ¿no?, a un fiduciario, que es de alguna manera el gestor, le vamos a llamar así, no es igual que el negocio fiduciario, ¿eh? Entonces, este gestor, que normalmente son bancos o son empresas especializadas, ¿no?, que van a gestionar y que va a ser a favor de un fideicomisario, ¿no? Este fideicomisario, ¿quién va a ser? Este sujeto que va a recibir las utilidades, que puede ser mío fideicomitente, ¿ah?, o que puede ser otro sujeto, ¿no? Con esta figura, ¿qué se hace? De alguna manera, hay una persona que tiene el dinero, el capital, hay una persona que es el experto en hacer negocios, unen conocimientos, une también capital y genera utilidad o genera beneficio social. ¿En dónde entra el ámbito de los derechos reales acá? Que en realidad se cuestiona mucho porque en realidad no se sabe si puede ingresar o no por la figura de los números clausus. Por ejemplo, en el ámbito del dominio fiduciario. Yo soy fideicomitente, tengo terrenos que se lo doy al fiduciario. ¿Quién es propietario? Lo que se dice es que hay un traslado del dominio fiduciario, ¿no? ¿Quién es el propietario de esos terrenos durante ese periodo? ¿El fiduciario? Si el propietario es el fiduciario y tiene todas las atribuciones del 923, el fiduciario también puede de alguna manera destruir. El fiduciario puede disponer, pero el fiduciario solamente puede hacer lo que en el contrato de fideicomiso se ha realizado. Y en estricto no sería el propietario tal cual nosotros lo entendemos. El fideicomitente sigue siendo propietario, ¿no?, porque hay un traslado. Y a partir de ahí se generan diversas teorías sobre, dentro de nuestra concepción, de alguien tiene que ser propietario, ¿no? No es que el bien no pueda pertenecerle a nadie, o que dos sujetos puedan ser propietarios de un bien. Y es porque de alguna forma en ordenamientos anglosajones lo que no les interesa tanto el tema de la naturaleza jurídica. En realidad más les interesa el tema de la funcionalidad. Ese contrato funciona por el tema económico. Si es un tema de propiedad, si es usufructo, no me interesa, solamente me interesa que funcione y que económicamente me dé réditos. Y para eso está el ámbito de las funciones o el tema de los efectos jurídicos, más que el ámbito de la naturaleza jurídica del bien. Cuando la semana pasada, hace 2 semanas, a la Universidad Católica vino una profesora de Puerto Rico que también enseña en Estados Unidos, justamente hacía esta precisión, porque en Puerto Rico existen 2 sistemas que están contrapuestos: el common law por parte de lo que es los Estados Unidos y el civil law por parte de España. Entonces ahí conviven justamente estas 2 estructuras, y lo que me decía es, lo que para mí era caótico, porque de alguna forma yo no me imagino que en el país puedan convivir, ¿no?, por más que el análisis económico o ciertas figuras se hayan exportado, es que puedan convivir ambos sistemas. Lo que ella me decía, no, abre tu mente, ¿no? Abre tu mente, porque sí pueden convivir y conviven bien. Ya los privados son los que establecerán cuál
tipo de contrato desean, pero o elige lo mejor de cada uno, pero no les prives a los privados, porque de repente para su negocio esto puede funcionar bien, ¿no? No te quemes la cabeza durante toda la semana diciendo quién es el propietario acá en el tema del fideicomiso. Más bien busca la utilidad económica que hay ahí. Y el tema de los derechos reales en el common law tiene una definición de lo que no es propiedad, ¿no? Tiene como 50 conceptos de lo que no es. Todo lo demás es, ¿no? A diferencia de nosotros, que buscamos de alguna manera darle y enmarcarlo dentro de una naturaleza jurídica que de repente puede funcionar, pero que en otros sistemas como este no funciona. Y aparte de abordar esto, también quisiera abordar, a propósito de lo que le escuché al doctor José Veraún, ¿no? Permítame, por favor, porque acá sí usted habló sobre el tema de fe pública, ¿no? Y de repente ahí podemos discrepar un poco, ¿no? Discrepar un poco porque en el ámbito de los derechos reales existe en Alemania la figura de Rechtsschein, ¿no? ¿Qué es la Rechtsschein? Es el tema de las adquisiciones a non domino. Y más o menos les explico a qué me refiero, ¿no? Hay ciertos supuestos en los cuales, si yo soy propietario de este bien, se lo voy a poder transferir al doctor, ¿correcto? Si yo soy propietario de esto, tranquilamente le puedo transferir la propiedad acá al profesor. Pero hay ciertos supuestos en el Código Civil en los cuales autorizan, ¿no?, a no propietarios, es decir, esto le pertenece a esta casa de estudios, pero si ustedes me ven por la calle con esto, probablemente van a presumir de que yo soy propietario, ¿correcto? Y si el doctor viene y se me acerca y me dice se lo compro, no sé, 30 soles, y yo se lo vendo, el Código Civil va a decir 948, esta transferencia es válida y eficaz. Es derechos reales, ¿no? ¿Cómo puede ser de que un no propietario pueda transferir la propiedad? ¿Cómo puede ser? O sea, el derecho me debe habilitar de alguna forma para que ciertos sujetos o en ciertos supuestos, ¿no?, un no propietario transfiera propiedad. Y no es el único artículo, ¿ah? Vamos a ver el 194, el tema de simulación, 1135, cuando hay concurrencia de acreedores, 2014, que muy bien lo explicó acá el profesor, ¿no? Hay ciertos supuestos en los cuales, ¿no?, nos habilita el Código Civil a que aquellos sujetos que no tienen la propiedad puedan disponer, o en términos de los españoles, los terceros de buena fe puedan adquirir. ¿Y cómo se da ese fenómeno jurídico? Porque tenemos un artículo 70 de la Constitución, ¿no?, un artículo 70 que nos dice lo siguiente, ¿no?, la propiedad es inviolable. Y si la propiedad es inviolable, uno propietario no puede transferir propiedad, ¿no?, porque esa propiedad le pertenece a otro sujeto. Y todas las normas del Código Civil son infraconstitucionales, por lo tanto, deberían inaplicarse. Y el artículo 2014 también debería inaplicarse. A propósito de esto, es que justamente viene el ámbito de la apariencia jurídica, ¿sí? Y justamente esto tiene que ver bastante con el ámbito del 2014 y el 948 que les expliqué. Y más o menos algunos conceptos que en algunos textos he desarrollado, más o menos dice lo siguiente, ¿no? Para que ustedes puedan disponer, necesitan entre ciertas instituciones o ciertas figuras tres conceptos básicos. Uno es la titularidad, ¿no? Otro es la legitimación y otro es el poder de disposición, ¿sí? Para yo poder transferir la propiedad necesito por lo menos estos tres conceptos, ¿no? En general, claro, me van a decir sí, pero el poder, la tradición también tiene otros requisitos, sí, pero solamente vamos a basarnos por el tiempo en estos tres conceptos, ¿correcto? Los italianos distinguen entre titularidad y apartenza, ¿no? Pero acá vamos a simplemente señalar, por ejemplo, que la titularidad es que yo tengo un vínculo con este bien, ¿sí? Un vínculo de pertenencia sobre el bien. La legitimación, algo así como en el ámbito de la representación, es la facultad de yo poder ejercer todo lo que dice 923 sobre este bien,
Y el poder de disposición es esta fuerza que me otorga el ordenamiento para poder trasladar este bien de mi esfera jurídica al de su compañero. ¿Sí? Porque para poder trasladar la propiedad, el ordenamiento me tiene que autorizar. Entonces, en virtud de ello, para yo poder trasladar de mi esfera jurídica este bien a la esfera jurídica del profesor, el ordenamiento me autoriza, ya sea mediante los contratos, ¿no? Mediante otras figuras de negocios jurídicos unilaterales, etc. Si yo deseo realizar una transferencia normal, probablemente simplemente yo tengo la titularidad, tengo la facultad y tengo el poder de disposición. Se lo transfiero, compra-venta, ¿no? Y no hay ningún problema, 947 del Código Civil. De repente, un poco lo que hablaba Héctor, ¿no? Representación. Le doy un poder a Héctor para que me represente y transfiera mi propiedad. Yo soy titular, tengo legitimación y tengo poder de disposición. Héctor, a quien he facultado, no tiene titularidad porque titular soy yo, pero tiene legitimación. Y legitimación derivada o legitimación causal, porque yo le he facultado para ello. Y producto de ello también tiene un poder de disposición, porque si él en nombre mío celebra un contrato con cualquiera de ustedes, ¿no? Y concluye el contrato, va a transferir la propiedad, ¿no? Estos dos ejemplos no traen mayor problema. Hay ciertos casos en los cuales nosotros celebramos contratos, ¿no? Y no tenemos poder de disposición. Por ejemplo, ¿no? Si me declaran interdicto, ¿no? Todos manejan el tema de la interdicción, soy toxicómano, no sé, y me han declarado interdicto. Yo soy propietario, por ejemplo, de este bien, soy titular, estoy legitimado para transferir, ¿correcto? Pero por la declaración de interdicción yo no puedo transferir este bien. Probablemente hayan legitimado a otro sujeto, que es mi curador, a quien sí le hayan entregado el poder de disposición. Con estos tres conceptos que les he mencionado podemos explicar esta figura de adquisiciones a non domini. Si esto le pertenece a la universidad, a esta casa de estudios, y yo no soy propietario del bien, ¿quién es titular? La universidad, ¿correcto? ¿Yo qué soy? Yo lo cogía, yo no sabía de quién era, yo lo cogí. ¿Yo qué soy ahí? ¿Yo tengo legitimación? Nadie me ha legitimado. Pero si ustedes me ven en la calle con esto, ustedes van a creer que aparentemente 947, ¿no? Yo tengo de alguna manera apariencia de poseedor y de propietario. El poseedor se presume propietario. Y eso es lo que se le llama en doctrina legitimación aparente. ¿Sí? Y producto de la apariencia jurídica, en ciertos supuestos, no en todos, en ciertos supuestos, cuando celebra un legitimado aparente, un contrato, de alguna forma puede vincular con la persona que haya de buena fe y a título oneroso, según el artículo que ustedes vean, adquirir propiedad. Es por eso que si cualquiera me lo compra afuera, probablemente va a adquirir la titularidad del bien, a pesar de que yo no sea titular y porque me lo han habilitado por norma expresa. Otro ejemplo, el 194 del Código Civil. Si nosotros simulamos, porque de repente al doctor le está cayendo la SUNAT, ¿no? Y el doctor me dice, Gilberto, ayúdame pues, ¿no? Finjamos o simulemos un contrato de compraventa. Y de alguna forma yo me aprovecho de esa situación y se lo vendo acá a su compañero. Lo que me dice el Código Civil es que si él es de buena fe, él va a adquirir. Oye, pero ¿cómo puede adquirir si todos sabemos que la simulación es nula? Y si la simulación es nula, el propietario sigue siendo acá el profesor. Aparentemente, el doctor confió que yo era el propietario, porque de repente tenía mi título de propiedad, porque me habíamos celebrado la escritura pública, porque estaba inscrito en el registro, etc. Y en virtud de esa legitimación aparente, el doctor adquirió la propiedad, a pesar de que yo no haya sido el propietario. Y acá iba un poco la discrepancia con el profesor sobre el tema de la fe pública registral. Personalmente creo que en el Perú no existe el principio de fe pública registral. Por lo siguiente, ¿no?
El principio de fe pública registral viene de Alemania, de lo que es el parágrafo 892, que es el principio de Offentliche Glaube. ¿Y qué significa, o los alemanes qué pensaron cuando desarrollaron este principio? Este principio se desarrolló en función de lo siguiente.